10 de la mañana con 33 minutos, segundo bloque de nuestro Río Negro te acompaña y hoy hablábamos, ¿no?, de que cada vez que charlamos con él está en una parte diferente del mundo, con un paisaje completamente distinto. Recuerdo la última vez que charlamos que el paisaje era tan pero tan verde, tan maravilloso, tan lindo, pero ahora también, con una planta más interesante, muy interesante que hay por ahí, que ya le voy a preguntar y que la vamos a señalar. Es un placer tenerlo nuevamente con nosotros, al doctor Diego Bernardini, médico gerontólogo, y hoy con un tema, la verdad, desafiante, que me gusta, como cada día. Diego, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por el llamado. Diego, decíamos que cada vez que charlamos estás en una parte diferente del planeta. ¿Dónde estabas la última vez que charlamos? Estábamos en Finlandia, estábamos en visita familiar, así es. En Finlandia, y ahora ya estás de nuevo en casa. Ahora de nuevo en México, aquí en la Ciudad de México. Tremendo, yo quiero que la gente vea de fondo, detrás tuyo, las plantas, ahí la estás tapando, no me la tapes que la quiero presentar. ¿Esa es la clásica planta de tequila? Sí, es un agave tequilero. Tremendo. Así se llama. Tremendo, me has cambiado el paisaje completamente de la última vez ahora. Sí, acá el clima hace que las plantas realmente también sean fenomenales. Realmente hay una variedad increíble y como es un clima de altura, claro, seco y con calorcito, se dan muy bien. Claro, claro. Diego, bueno, la verdad es que nosotros cuando vos me planteaste este tema me pareció sumamente interesante, te lo decía recién y se lo comparto a la gente, que cuando somos niños es muy habitual que se nos haga esta pregunta y es muy fácil para nosotros responderla. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Policía, bombero, doctora, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando esa pregunta se repite cuando ya somos grandes? ¿Qué quiero ser cuando sea grande? Es muy fuerte. Es muy fuerte y es una gran posibilidad que nos brinda la forma en la cual hoy se está viviendo, donde la expectativa de vida se prolongó, pero además donde también se prolongaron las etapas de hacer, las etapas de aportar, de sentirnos productivos, y particularmente después de determinada edad, en la segunda mitad, donde quizás, y particularmente después de los 60 años, donde muchos de las personas de nuestro país tienen el derecho de la jubilación, del retiro, y se encuentran con una oportunidad que significa mucho tiempo para llenar de vida y mucha libertad para decidir qué hacer. Entonces, yo creo que esa pregunta que, como bien vos decías, ¿qué te gustaría, qué nos gustaría hacer cuando seamos grandes? Y que fíjate algo muy interesante, Paola, esa pregunta en algún momento de nuestras vidas desaparece. Cuando tenemos cerca de 20, 22 años ya dejan de preguntarnos eso. Bueno, quizás este momento yo lo propongo e invito a que volvamos a preguntarnos qué nos gustaría hacer cuando seamos grandes. Porque, como te digo, vamos a tener tiempo, vamos a tener oportunidad y necesitamos llenar de proyecto y de vida ese tiempo. Vos sabés que me gustó de un tiempo a esta parte, estoy tratando de cambiar mi manera de decir, de cambiar mi manera primero de pensar para poder decir, siendo un poco más optimista. Y vos dijiste, tengo tiempo para hacer muchas cosas, tengo más oportunidades, tengo más... Y yo me sorprendí pensando, tengo un tiempo, ¿qué voy a hacer? Y ahora, o sea... No sé si me explico, viste, se genera dentro de la mente estas dos cosas y como lo ves vos es como hay que verlo en realidad. Y no es, bueno, voy a tener el tiempo, voy a tener que estar, no sé, voy a tejer todo el día, o voy a ir a la clase de macramé, o voy a... No, estamos hablando de tiempo para todos esos proyectos que tenías o que te tenés que dar el lugar ahora, porque lo dijiste re bien. A los 20 años ya no me hago la pregunta, porque ya me metí en el sistema, Diego. Así es, y yo creo que esa búsqueda del proyecto o del qué nos gustaría, también, vos fíjate que es una pregunta muy, muy fuerte en algún sentido, pero que también debe ir acompañada de otro tipo de preguntas. Y una forma de encontrar ese sentido de vivir, ese sentido de la existencia, es también preguntarnos qué nos hace feliz, en qué me considero bueno. ¿Cómo puedo hacer que el mundo sea mejor con mi ayuda? Porque en definitiva todas esas preguntas traducen lo que podríamos llamar como vigencia
Y la vigencia no significa ni más ni menos que aquella persona que puede aportar a la sociedad. Y para aportar a la sociedad no hay edad, porque la realidad es que en esa segunda mitad de la vida entramos los que tenemos 50, los que tienen 60, 70, 80, y seguramente todos nosotros conocemos personas de 80 y 90 años que siguen aportando, porque cuidan, porque acompañan, porque nos cocinan, porque nos cuentan cuentos. Entonces, a mí me parece que deberíamos dejar de lado todos esos etiquetamientos sociales que no hacen más que ponernos en cajoncitos y limitarnos posibilidades. Pero aparte de esto que decíamos, que me parece más que importante, no es que cuando sea grande y voy a ver en qué ocupo mi tiempo. No, no, no. Es una oportunidad, es un desafío cada día de ver cuál es ese sueño. Yo me acuerdo que desde que comencé a hablar con vos, fui como cambiando mi modo de ver en este sentido, ¿no? Hacia mí misma, ¿no? Y tuve la oportunidad de ver una película, que seguramente la viste, que es El Pasante. Que es una película, creo que es con Anne Hathaway o algo por el estilo, y Robert De Niro, si no me equivoco. Y con Robert De Niro, ¿no? Tremendo, tremendo lo que se puede hacer y cómo se demuestra dentro de esta misma película, cómo no se valoriza, ¿no? el trabajo de los que ya somos grandes o de los que ya son grandes. ¿Cómo no se lo valoriza? Bueno, vos fijate, esa película nos muestra perfectamente cómo en este caso Robert De Niro, a través de su vigencia, a través de todo el capital de experiencia, de conocimiento que tiene y de una toma de decisión muy acertada, porque fíjate el poder de síntesis que él a veces suele tener en sus respuestas, como la manera que responde, y que esto se traduce en lo que hoy conocemos como una mentorización inversa, ¿no? O sea, de repente como esas personas que a veces el mercado deja de lado, la sociedad, digamos, se encarga de apartar porque se piensan que están vencidos, terminan, digamos, apadrinando y terminan enseñando. Y esto es algo muy interesante porque, así como lo muestra la película, las empresas ya se están dando cuenta de esto y por lo menos están buscando la forma, y de hecho, justamente en las últimas semanas estamos trabajando en varias propuestas sobre cómo el sector corporativo, cómo las empresas podrían aprovechar esta intergeneracionalidad, que no es más que crear un círculo vicioso donde todos ganan, porque también tenemos que dejar el estereotipo del joven exitoso que tiene grandes ideas y que triunfa. Esto no siempre es así. Tal cual, tal cual. Sí, 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 vos hablás y yo no hago sino más recordar diferentes escenas de esta película, ¿no? Porque justamente el personaje llega a trabajar en un lugar en donde son todos muy informatizados, muy jóvenes, muy técnicos, muy rápidos. Él va más despacio, él va más tranquilo, todos tienen dudas y él es con ese poder de síntesis, no, esto no. Y sigue, no importa. O sea, esta cosa de que no se le ha dado ese lugar tan, pero tan valioso que merece tanto la pena que tengamos todas las personas mayores. Mira, vos recién hiciste referencia a algo en lo cual me quiero detener y que es muy interesante, que es la lentitud, el enlentecimiento de determinadas funciones que vienen con el tiempo. Porque la realidad es que los maratonistas, los corredores, los jugadores de fútbol, todos tienen un alcance, por llamar desde la dimensión física, de un pico de rendimiento entre los 20 y los 30 años. Después la realidad es que las funciones empiezan a ser un poco más lentas, pero esa lentitud nos trae muchas ventajas. Y vos recién lo dijiste, él va lento, pero fíjate que las personas mayores con esa lentitud suelen tener menos error en las decisiones. Tal cual. ¿Por qué? Porque tienen esa síntesis, esa experiencia, un ensamblaje de ideas y además una visión que suele ser de mediano y largo plazo, que a veces los jóvenes no tienen. Y digo a veces porque no quiero caer en los estereotipos. Ni los jóvenes son todos exitosos, ni las personas mayores son lentas, ni tampoco las personas mayores son grandes genios y los jóvenes no. Entonces, pero sí me parece que es importante poder entender que a lo largo del curso de vida hay funciones que se optimizan y entre ellos esto que va de la mano de la lentitud, la capacidad de tomar decisiones que muchas veces tienen menos errores que las que podemos tomar siendo más jóvenes. Por eso vuelvo a la pregunta. Para todos los que nos están escuchando, para todos los que nos están viendo, Diego, volvamos a la pregunta. ¿Qué quiero ser? Preguntarlo hoy. ¿Qué quiero ser cuando sea grande? Preguntárnoslo hoy.
pero como un desafío, como algo que nos proponga crecer, avanzar, ser felices. Así, por ese lado viene la pregunta. Sí, y preguntarnos, mira, preguntarnos es búsqueda, es explorar, lo hacemos desde que somos chicos, con la edad de los por qué, a los 3 o a los 4 años, cuando intentamos entender y organizar el mundo que nos rodea. Y esas preguntas, de alguna manera, traducen curiosidad, traducen ganas de aprender. Y para aprender no hay edad. Nosotros aprendemos hasta el último día de nuestras vidas. Por eso, cuando nos preguntamos qué nos gustaría hacer cuando seamos grandes, significa explorar, significa encontrarnos a nosotros mismos, pero por sobre todas las cosas, encontrar un sentido de la vida. Y eso es una búsqueda individual, eso no lo compramos, no se inventa, eso se busca. Y lo que es muy interesante es que esa búsqueda, en el caso de las personas mayores, va de la mano del altruismo, de la empatía, de las ganas de dar al otro. Así que es una combinación, Paola, muy, muy interesante que vale la pena explorar. Sobre todo porque tenemos muchas personas grandes que nos están escuchando, entre ellos nosotros dos, entender esta parte, ¿no? de eso que tienen para dar, que es muy valioso para todos recibirlo. O sea, que no pensar que no se tiene más nada para dar, todo lo contrario. Lo que estamos diciendo hoy es hay un montón. Más allá de todo lo que diste, hay un montón para dar. Y si tenés ganas de meterte en un curso online y hacer una carrera, también lo podés hacer. El desafío es ese, hacer todo, pero siempre pensando, y esto sí, se lo digo a Elba, que está en Valle Medio, hay muchos adultos mayores que están solos en casa, que por ahí se comunican diciendo estoy solo, me siento triste. Vamos, que hay mucho más para dar. El desafío es, ¿qué querés ser ahora? ¿Qué querés ser cuando seas grande? Ahí estaba. Perdón, Diego, pero hay un montón de televidentes que tenemos que sabemos que a veces se sienten así medio como, ¿y yo ahora qué hago si no tengo nada para dar? Y no es verdad. Exactamente. Mira, yo creo que a veces cuando uno habla de manera general este tipo de temas, se nos escapan los casos individuales y sobre todo en circunstancias tan excepcionales como las que estamos viviendo en este momento. Y la realidad es esa, a mí también. Yo recibo prácticamente todos los días mails o mensajes de personas que no saben qué hacer, otras que sí, que tienen muy en claro y que de repente uno quizás con estas preguntas o con estos reportajes ayuda de alguna forma. Pero lo importante es esto, es que sepan que, bueno, que hay posibilidades de diálogo, que hay posibilidades de búsqueda, que hay que pedir ayuda y que nuestra comunidad suele tener muchos recursos a través, ya sea de organizaciones de la sociedad civil, a través del gobierno local como las municipalidades, a través de otras instituciones como PAMI, como ANSES, pero es cuestión de búsqueda, porque preguntarnos y sobre todo preguntarnos qué nos gustaría hacer cuando seamos grandes es búsqueda, y la búsqueda depende de cada uno de nosotros. Divino, divino, me quedo con eso, Gracias, Diego. Retomemos el contacto, sigamos así que nos animamos un poco. Retomemos, muchísimas gracias por este ratito y por los que vienen, gracias. Un abrazo fuerte, cuídense mucho. Ahí estábamos entonces dialogando con el doctor Diego Bernardini, es médico gerontólogo, está en México charlando con nosotros aquí, en la provincia de Río Negro. ¿Y qué querés ser cuando seas grande? ¿Lo pensaste? Hay un montón de cosas que quiero ser. ¿Vos también? Bueno, vamos a hacerlo, vamos a por ello. Plaquita Multipack, necesito momento.